Dios les bendiga, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Le habla el pastor Edgardo, los saludo con amor, en victoria, en bendición, con luchas como todos. Pero recuerde, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, la vida, la muerte, lo alto, lo profundo, la enfermedad. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Pero usted necesita estar arraigado y fundamentado en Cristo Jesús, la roca eterna de los siglos. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver compasión para ganar almas, compasión por las almas. Texto bíblico, Mateo capítulo 9, verso 36, que dice que cuando Jesús vio las multitudes, tuvo compasión de ellas. La palabra griega traducida como compasión significa tener simpatía, compasión, ser conmovido, con misericordia, con ternura. ¿No? De acuerdo al diccionario Strong. Y el gran Spurgeon dijo que esta palabra griega es muy notable. No se encuentra en el griego clásico, no se encuentra en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. El hecho es que fue una palabra acuñada por los mismos evangelistas, ¿cuáles? Mateo, Marcos y Lucas. No encontraron una palabra en todo el idioma griego que se adaptara a su propósito y por lo tanto, pues tuvieron que crear una. Es expresivo de la emoción más profunda, un esfuerzo del corazón, un anhelo de la naturaleza más íntima con piedad, el corazón de Cristo. El corazón de Cristo como el suyo debería. Cristo estaba listo para estallar de piedad y por el dolor que sus ojos estaban contemplando, la desgracia humana por causa del pecado. Por eso él fue movido a compasión por los que sufrían antes que él. Si usted pudiera resumir todo el carácter de Cristo, podría resumirlo en una sola frase: tuvo compasión de ellos. Ahora, creo que sé la razón por la que no había una palabra para describir compasión en el idioma griego. En el mundo grecorromano no necesitaba esa palabra porque no se sentía emoción. Era una civilización que había generado una crueldad despiadada. Entre más se hicieron poderosos militar, económicamente, más se volvieron despiadados, más idólatras, más crueles. Y el apóstol Pablo describió a este pueblo pagano sin afecto natural, o sea, no amaban a nadie, únicamente a ellos mismos. Implacables, despiadados, sin compasiones. ¿Dónde está eso? ¿Dónde escribió el apóstol Pablo eso? En Romanos capítulo 1, que se lo recomiendo que lo lea. Romanos capítulo 1, donde se da una radiografía de lo que es un país, una sociedad, una familia, una persona sin Cristo. Dice que sin amor, sin perdón, sin piedad ni compasión. O sea, el mundo grecorromano, del imperio de romano del primer siglo. Ahora, el gran doctor Charles Hodge dijo: por oscuro que sea el cuadro aquí dibujado, no es tan oscuro como el presentado por los más distinguidos autores griegos y latinos de sus propios compatriotas en el primer siglo. Los comentaristas han recopilado una terrible variedad de pasajes de los escritos antiguos que respalda con creces lo que escribió Pablo en Romanos capítulo 1, dado por el apóstol. Ahora, usted necesita entender que los imperios, entre más crecen, más se fortalecen, más despiadados e inhumanos se vuelven. Así será el imperio que se avecina, el nuevo imperio del nuevo orden mundial, con el anticristo a la cabeza. Entonces, en esta breve reflexión, solo me permito recordarles la crueldad de los romanos y su sangrienta crueldad en los coliseos. Recuerden que ellos metían familias enteras, papá, mamá e hijos, ¿sí? Suegras, nueras, yernos, nueras, todo lo metían y lo echaban a los leones y allá al estadio, el gran estadio romano, lleno y la gente pidiendo sangre. Era un espectáculo, la gente se deleitaba viendo cómo un león le arrancaba la cabeza a un niño, cómo le arrancaba un brazo, ¿sí? Era una cosa tremenda. Y la gente borracha y también veía el asesinato entre gladiadores y niños pequeños, ¿sí? Le echaban a los osos salvajes, a los leones. Imagínense el terror de una criatura
de 4, 5, 10 años frente a un león, o un joven de 16 ante una pantera. Entonces, solo cabe recordarles que era una práctica común de esta gente, de estos paganos, exponer, escuche bien, a los recién nacidos, dejándolos morir. Mataban miles de bebés no deseados en los campos y en los bosques como una forma tosca de aborto. Entonces, cuando vino Cristo, sus seguidores salvaron a muchos que vivieron la crueldad que experimentaron en las arenas de los coliseos romanos. Y era común que aquellos primeros cristianos fueran a los campos y bosques a rescatar bebés abandonados que las madres romanas no querían, que lloraban de hambre allí hasta morir o morían consumidos de hormigas, de las fieras del campo, los animales silvestres del bosque. Una cosa terrible. Todo por el poder, porque ellos sí no tenían tiempo para criar hijos. Como hoy más importante, es mejor tener una mascota que tener un hijo. Porque la mascota no habla, la mascota con cualquier cosa se entretiene y se puede dejar sola todo el día y no le pasa nada. Al niño hay que pagarle niñera, que el tetero, que el pañal, que la medicina, que bañarlo, que acuchicharlo y todo eso. Y dicen, no tenemos tiempo para eso. Es mejor no tener hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en la inversión de valores y en la decadencia de la civilización occidental, lo que es una clara señal del advenimiento del imperio fascista del anticristo. Entonces, también tenía una grande religión nueva que atrajo a miles, a decenas de miles de personas a la iglesia. Dentro de esa maldad y dentro de todo eso apareció el cristianismo. Y esos primeros cristianos aprendieron a tener compasión a través de Cristo Jesús. Ahora voy a resaltar 2 puntos de este texto sobre lo importante de la ganancia de almas. Leo Mateo 9:36. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellos. Yo le pregunto a usted, cristiano, ¿cómo reacciona usted al ver las multitudes en las calles, en los centros comerciales, en los lugares donde va la gente a comprar sus abarrotes, en los colegios, en las universidades? ¿Cómo reacciona usted? ¿Qué siente usted cuando ve toda esa cantidad de personas que en su gran mayoría no conocen a Cristo? Entonces, en primera instancia, para que usted sea un ganador de almas, debe sentir lo mismo que sintió Jesús. Y yo me temo que hoy en día poca gente que dice ser cristiana, que va a una iglesia por meses o por años, no siente nada al ver que diariamente decenas y cientos o miles de personas pasan por su lado o viven junto a sus casas y no sienten nada. No les da lo mismo que oigan o no oigan, conozcan o no conozcan a Cristo Jesús. Entonces, dice alguien, ese era Jesús. Yo no soy Jesús. Sé que no eres Jesús, pero también sé que si estás verdaderamente, si usted dice que se arrepintió, que nació de nuevo, entonces su modelo, su verdad, su camino y su vida debe ser Jesucristo, porque Él vino para dejarnos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Eso está ya en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Entonces, deberíamos tratar de seguir a Cristo como el modelo. Incluso deberíamos tener la misma actitud que Cristo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente allá en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces usted debería pedirle al Señor que le dé amor y compasión por las almas perdidas. Debemos esforzarnos, como dice José 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Y si usted sabe que Dios es amor, entonces si usted dice que Dios es su Señor y su Salvador, entonces ¿por qué no ama las almas perdidas? ¿Por qué no predica? ¿Por qué no evangeliza? ¿Por qué le da lo mismo que la gente se pierda o no? Eso deja muchas dudas y mucho que desear de usted que dice que es cristiano y que levanta sus manos allá los domingos o entre semanas. Señor, te amo.
Cuenta conmigo, Señor, tú quieres usarme, aquí estoy para ti. Y sale y sigue siendo la misma persona. ¿Qué pasó entonces con todas esas oraciones e incluso lágrimas que usted hace, pero a usted no le interesa si las almas se salvan o no? Pero usted dice que ama a Dios, ¿sí? Si me amáis, guardad mi mandamiento. Entonces usted debería esforzarse en pensar y sentir como lo hizo Cristo Jesús. ¿Qué dice Mateo 9:36? Al ver las multitudes tuvo compasión de ellos. Una y otra vez en los evangelios sinópticos leemos sobre la compasión de Jesús, su simpatía, su piedad hacia los perdidos. En Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud. Mateo 15:32. Y en Mateo 20:34 vuelve y dice, entonces Jesús tuvo compasión de ellos. Y en Marcos 1:41 vuelve y dice, y Jesús movido a compasión. Y en Marcos 6:34 dice, y Jesús cuando salió vio mucha gente y tuvo compasión de ellos. Y en Marcos 8:2 vuelve y dice, tengo compasión de la multitud porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y en Lucas 7:13 dice, y cuando el Señor la vio, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores, mujer. Tuvo compasión de la mujer. Entonces, vemos que el corazón del Señor se movía en compasión. Por eso es increíble que usted no se le dé 5, que la gente se pierda. Dice, ya ellos, es problema de ellos. No, hay que orar, hay que interceder. Porque Jesús amaba a las multitudes y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todas las personas procedan al arrepentimiento. ¿Eh? Entonces, si usted recuerda allá a Juan 3, 16, 17, voy a leérselo. Juan 3, 16, 17 dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? Porque tuvo compasión. ¿Eh? Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a esta ciudad, a usted, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel usted que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eh? Y esta es la condenación, que la luz que es Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No quisieron el amor de Cristo, no quisieron recibir, no quisieron ser beneficiarios de la compasión de Cristo. Entonces, usted tiene que pedirle al Señor que haga de su vida una bendición, que su vida brille en Cristo Jesús, que el Señor lo use. Pero usted tiene que tener comunión con Dios. Usted tiene que leer la palabra de Dios y clamar por las almas, por sus vecinos, para que les vaya y les predique. Salga. A mí me sorprende que hay gente que sale cada 8 días. Gloria a Dios porque salen. Qué bendición. Pero no es suficiente. ¿Cuántas almas matan en una ciudad? Y en esta ciudad que tiene un récord tremendo de muertes violentas, donde el consumo de droga es impresionante entre jóvenes menores de 20 años. La precocidad sexual en las niñas embarazadas, en niñas menores de 20 años está subiendo. Y usted no siente compasión, no le da cosita de ver cómo la juventud se pierde. Hay que levantarse, hay que orar, hay que gemir, hay que clamar y hay que salir a predicar el evangelio a las muchachas, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a las familias. Entonces los ganadores de alma deben sentir lo mismo que sintió Jesús. Y si hay pocos ganadores de alma y hay pocos predicadores del evangelio en la calle que llamen a la gente al arrepentimiento, es porque hay poquita gente que no tiene compasión por las almas, que no siente lo que siente Jesús. Y aunque digan como Jesús le reprochó y se lo refregó así en la cara,
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que si usted no tiene compasión, si usted no siente simpatía, no le da lástima, ver a la gente camino a la destrucción, a la condenación eterna, le da lo mismo allá a ellos. Ellos verán. ¿Eh? Entonces, la segunda cosa que quiero compartirle es que para ser un ganador de almas, debe hacer. Primero vimos lo que debe sentir, ahora debe hacer lo que hizo Jesús. Jesús no solo sintió, ay, pobrecito, y lloró, dice que Jesús lloró, tuvo compasión por los perdidos, hizo algo al respecto. ¿Usted qué hace al respecto? Ay, qué tristeza ver estos jóvenes tan perdidos. No, la juventud, mejor dicho, ay, no. Y usted es cristiano, pero ¿qué va a hacer al respecto? Está cumpliendo la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos a las naciones. Entonces, los discípulos dejaron a Jesús junto al pozo de Jacob en Samaria, mientras fueron a comprar comida. Y cuando regresaron, ¡oh, sorpresa! Jesús estaba rodeado de samaritanos, y los judíos y los samaritanos no se hablan. Igual lo que pasa hoy, hay gente cristiana, entre comillas, que no habla con la gente impía, que porque se contaminan. Cuando se acercaron y vieron todos esos samaritanos que se estaban convirtiendo a Jesús, y todo empezó por una mujer que, mejor dicho, era una mujer pública, había tenido un poco de maridos, 5 dice, y el que tenía no era el de ella. ¿Y qué hicieron los discípulos? Intentaron que Jesús se detuviera. Oiga, Jesús, ¿cómo se le ocurre? Venga, más bien come y deje esa gente allá. Y dijo que ya tenía comida. Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Mire hasta dónde estaba involucrado Jesús en la salvación de las almas. ¿Cuánto le importaba a Jesús salvar las almas, y que aún quizás teniendo hambre y cansado del camino, porque todo lo hacían a pie, sin embargo prefirió aplazar la comida, el almuerzo, y seguir ministrando a los perdidos? O sea, él tenía que terminar la obra porque tenía un tiempo de estar aquí sobre la tierra. Usted tiene también un tiempo como Jesús tuvo en la tierra, y tendrá que partir aquí y después darle cuentas a Dios. Entonces, mire lo que dice Juan 4, 34 y 35. Dice, ¿no decís vosotros todavía faltan 4 meses para que llegue la cosecha? Y Jesús les dijo, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y contemplad los campos, porque ya están blancos para la siega. Las ciudades y los pueblos están llenos de almas, esperando que alguien les predique, esperando que alguien les hable de Dios. Entonces, y un testimonio de un joven de 17 años en Estados Unidos, doctor Jaime. Dios lo llamó a predicar a los 17 años. Y en ese entonces, como las cosas eran organizadas, en ese tiempo no es como ahora, le dieron licencia para predicar en una iglesia. Y comenzó a predicar de inmediato, pero todavía el predicador, ese muchacho, estaba perdido. Y predicó un evangelio memorizado, pero no conocía a Cristo. Lo mismo que Nicodemo, predicaba la ley y instaba a la gente a cumplirla, y se esforzaba a él, y ayunaba, y diezmaba, ofrendaba y se guardaba, pero no conocía a Cristo. Y hoy hay cantidad de líderes llamados siervos, pastores, profetas, arcángeles, querubines, superapóstoles, ultraapóstoles, pues como se quieran denominar, pero no conocen a Cristo, porque no predican el evangelio de Cristo, sino el evangelio ese de la prosperidad. El evangelio el de la avaricia, el de conseguir billete para vivir sabroso, y si no les gusta, de malas. Dios lo llamó a predicar antes de ser salvo. Y más tarde regresó allá donde la mamá, y se puso a leer un libro del hermano Hudson Taylor, un misionero que fue uno de los pioneros que debía ir a China, y que él debería ir a China, y fue uno de los primeros misioneros en la China comunista. Y este hombre tocado
por ese libro, se dio cuenta que no era convertido, que creía en el Señor, que sabía del Señor, pero no lo conocía. No había nacido de nuevo. Y mucho me temo que muchos cristianos bautizados y todo, que ya se sienten salvos porque no toman, no fuman, no dicen grosería, ya no se meten al prostíbulo, ni a la cantina, ni van a la discoteca, ya dejaron la droga, dejaron el trago, dejaron todas esas cosas, ahora ya se creen salvos. No, mientras usted no tenga un encuentro personal en Cristo, y vuelvo y le recalco, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, este muchacho, llegó el momento que se sintió confrontado por la palabra y se convirtió una mañana de septiembre. Y después fue un predicador tremendo. Así que usted tiene que sentir convicción de pecado. Si nunca la ha sentido, porque nunca se ha convertido. Y si usted dice que es convertido y a usted le importa, le interesa nada que las almas se pierdan, le da lo mismo si le predica el pastor o no le predican, si hay buena o sana doctrina, usted vaya porque tiene la costumbre de ir a la iglesia, porque ese es su programa. Pero usted nada que ver. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, este hombre se convirtió y ha predicado por años y décadas. Y ha pensado y tiene hace años compasión. Y sale y busca las almas porque las ama. Si usted amara a Dios de verdad, saldría a predicar a Cristo sin que nadie le dijera. Hay tanta religiosidad que hay iglesias que le dicen a la gente, usted no puede predicar si no tiene permiso de la organización o del pastor. Si lo hace, usted es un rebelde. ¿Dónde está eso en la iglesia, en la palabra? ¿Dónde está eso? Pura religión. Dice, no, porque no tengo que el pastor no me deja. ¿Y quién lo salvó y quién lo perdona? ¿A quién le vas a dar cuenta? ¿Al pastor? Oh, el pastor me da mucha pena, pero no puedo dejar de decir y hacer lo que he visto y oído en la palabra de Dios. Y vaya y predique el evangelio. Porque si usted no predica el evangelio es porque usted no siente amor ni compasión por los perdidos. Porque el sacrificio supremo del Señor Jesús, su amor moribundo en la cruz del Calvario, debería derritir nuestros corazones. Usted no sabe la historia de cómo Jesús, el Señor, dejó su gloria del cielo para venir a vivir en pobreza y humildad. Lo traicionaron, su sudor de sangre terrible en el Getsemaní, su agonía terrible en la cruz del Calvario. ¿Y a usted le da lo mismo? Qué oleadas de amor, de gratitud, de santa entrega, de alegre servicio despiertan en un verdadero cristiano cuando ve lo que se vio Cristo. Entonces usted tiene que mirar qué es lo que usted está haciendo, porque si usted no está haciendo la obra de Dios, mire lo que dice allá. Vamos a ir a Marcos, capítulo 16. ¿Qué dice? Marcos capítulo 16. Y finalmente se le apareció a los 11 mismos estando ellos que sentados, ¿sí?, a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es una orden en primera persona, es imperativo. El que creyera y fuera bautizado, pero si usted no va y no sale ni a su barrio, ni a la cancha de su barrio, ni a su comuna, y no sale a ninguna, sale al comercio, sale a la plaza, se va al cine, se va para el estadio, se va para todo, pero usted no sale a predicar porque usted no tiene compasión y dice que es cristiano. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo se va a bautizar la gente? ¿Cómo van a ser salvos si no hay quien les predique? Mire lo que dice la palabra en Romanos 10. Vamos a ir a Romanos 10. Romanos 10, 9, 10.
Dice, más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿sí? Mucha gente tiene en la iglesia, en su boca y en su corazón la palabra, pero no predican a Cristo como Señor y Salvador. En el versículo 13 dice, porque, ¿cómo? En el versículo 14, Romanos 10 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer y cómo van a invocar al Señor si no hay quien les predica? Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Las iglesias llenas, tantos diezmos y ofrenda y saltando y gritando, aleluya, avivamiento, presencia de Dios, fuego de Dios, ¡ah, ah, ah! Mientras las almas se pierden. Dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ya fuesen enviados, de lo que acabé de leer en Marcos 16, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿cómo tiene usted sus pies, hermosos o feos? Yo creo que la mayoría de los cristianos tienen sus pies feos, asquerosos espiritualmente hablando, porque no anuncian. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que tienen compasión por las almas. Dice, más no todos obedecieron al evangelio. ¿Por qué no obedecieron al evangelio? Porque lo escucharon y tomaron y dicen, no quiero saber de Dios, no me interesa el cristianismo, no me interesa eso de Dios, fuera, fuera Dios de mi vida. Listo, pero hubo quien les dijera. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Jesús mismo lo expresó de otra manera. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, pero angosto es el camino que lleva a la salvación. Así que, no es que la gente no tiene fe. ¿Cómo van a tener fe si no hay quien predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si en las iglesias no se predica la palabra como es, sino todos los evangelios motivacionales, mensajes motivacionales, emocionales, ¿sí? De victoria, psicológico. Pero vea lo que hizo la iglesia primitiva. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz ¿de quiénes? De los cristianos, de los apóstoles. La voz suya ha salido por toda la tierra donde usted vive, por su barrio, por su comuna. Aunque sea la voz suya, se ha oído en la cuadra. Usted le ha predicado a sus vecinos, si no le predica ni a su familia. Es que yo soy muy duro. Usted es más duro que ellos. Usted agoniza por ellos en oración. Ha hecho una vigilia por ellos para que Dios rompa, quite el velo que les pone el diablo para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, por eso, mi amigo, usted tiene que ponerse las pilas porque el tiempo se acaba, el tiempo se acaba. Así que, ¿qué va a hacer? Yo le recomiendo que le pida a Dios que le dé amor, porque si no se lo da, ay, ay, ay. Entonces, en resumidas cuentas, primero, para ser un ganador de almas, usted tiene que sentir lo mismo que sintió Jesús, amor y compasión. Y segundo, para ser un ganador de almas, debe hacer lo que hizo Jesús. Salió y predicó a diestra y siniestra, al rico y al pobre, al endemoniado, no. Entonces, y usted dice que es cristiano, yo lo dudo. No todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, le recomiendo que lea Primera de Pedro 2:21, Filipenses 2:5, Mateo 14:14, Lucas 7:13, Juan 3:16, Juan 4:34-35. Yo le recomiendo que lea esa palabra. Lea Marcos 8:2, lea Marcos 6:34. Bueno, que el Señor me lo bendiga. Espero que esta reflexión lo desafíe y lo motive a buscar de Dios y salir a predicar. Porque un día Dios le va a pedir cuenta a usted, por culpa tuya se pierden tantas almas, porque fuiste un cobarde. Me negaste delante de los hombres, yo te niego delante de mi Padre y de sus santos ángeles. ¿Quiere oír eso? Siga viviendo su vida cristiana guadalupanera a su manera. Que Dios la bendiga, y se lo digo en su cara porque lo amo, porque siento compasión y lástima por usted, que debiendo ser ya un hombre, una mujer seria, madura y comprometida con Dios, todavía anda jugando a los carritos espirituales. Chao.